Vamos a respirar profundamente y vamos a escuchar esta frase. Amar y ser amado es un estado elevado de la mente en el que hay aceptación sin juicios, respeto sin medida y donde hay cuidado y atención sin buscar recompensa. Om Shanti. Muy buenas noches a los que están con nosotros en Facebook. Buenas noches a ustedes. Hoy el tema está inspirado mucho en todo lo que se puede lograr con el poder del amor, pero uno de esos logros muy importantes es poder descargarnos de todo lo que está dentro, esas cargas emocionales, mentales, ¿verdad? Y me inspiré mucho también en esta frase que les acabo de leer y que vamos a como a desempacar un poquito. Pero antes también quería dar otro ejemplo, que es el de ser un viajero, ¿verdad? Estoy segura que todos hemos viajado aquí. Y entre más uno anda cargas, más no es tan fácil el viaje, ¿verdad? Entonces a veces dicen viaje liviano, ¿verdad? De hecho, hoy en día está tan caro pagar todo en las aerolíneas que uno busca lo más liviano posible, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de qué es el secreto para mantenernos livianos en nuestro viaje de la vida, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me he mudado a 3 países y de regreso a Costa Rica ya fue el cuarto. Empecé con una maleta hacia la primera mudanza y en la última terminé con un carro lleno que me trae en barco hasta Costa Rica, ¿verdad? Pero más las 2 maletas que terminé trayendo, no más de 2 maletas. La cuestión es que yo me quedé pensando, ¿será que me estoy haciendo pesada? Digo yo, porque lo externo es como un reflejo de lo interno, ¿verdad? Pero luego me quedé pensando en todo lo que tuve que soltar en este último viaje. Hasta una casa. Tuve que soltar muchas cosas, muchas relaciones para regresar a Costa Rica, ¿verdad? Y en realidad uno tiene que valorar mucho eso también. Para poder viajar uno liviano, tiene uno que estar siendo capaz constantemente de soltar, porque parte del viaje es que nos alimentamos, compartimos, nos llenamos muchísimo, pero también poder mantener ese estado interno de livianez requiere que yo sepa cómo ser muy mindful, dicen en inglés, ¿verdad? Muy sensato sobre qué es lo que yo quiero guardar dentro de mí también. Y eso uno se va volviendo cada vez más bueno. Por ejemplo, en mis viajes yo aprendí mucho a poder soltar cada cosa y cada situación y cada cuestión, ¿verdad? Del camino, así como físicamente, internamente. Y precisamente, ¿cuál es el último viaje que tomamos todos en digamos, viaje de la vida, viaje espiritual, ¿verdad? ¿Cuál sería el último viaje que tomamos? ¿Dejar qué entonces? ¿Qué tenemos que soltar? Todo lo material, el ego, ¿qué más? El cuerpo, las relaciones, ¿verdad? ¿Dijiste algo, Marlene? Lo mismo. Ujú, exacto, sí, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, y si ustedes han podido ver a una persona en el lecho de muerte, uno escucha historias y tal vez ha visto cosas, ¿verdad? Pero es muy interesante porque cuando la gente está aferrada a alguien o a algo o no ha podido soltar una situación, le cuesta mucho dejar el cuerpo, ¿verdad?
Entonces, al fin y al cabo, eso es una lección para uno, cuando uno puede observar que en realidad es una ilusión creer que hasta el cuerpo nos pertenece, porque nada nos pertenece, todo está de paso, ¿verdad? Entonces, toda esta idea de ser un viajero es lindísima, ¿verdad? Para poder ir aprendiendo a darnos cuenta, primero, qué es lo que estamos cargando internamente, como para ir también aprendiendo a ir soltándolo, ¿verdad? Y el poder del amor es lo que vamos a hablar hoy, que nos ayuda a hacerlo muy fácil, indolor, por así decirlo, o menos dolor, si se quiere decir, ¿verdad? A través del aprendizaje, ¿verdad? Este, y ahorita, precisamente en la meditación, una de las cosas que alguien mencionó en el comentario es que una de las cosas que nos hacen pesadas son las cuentas kármicas, ¿verdad? ¿Y qué es eso de cuentas kármicas? O sea, normalmente estamos relacionándonos con mucha gente, ¿verdad? Está sucediendo muchas cosas en nuestra mente. ¿Qué es? Es un resultado de todas estas interacciones, ¿verdad? Que tenemos con los demás, esos feedbacks o este dar y tomar que tenemos con, no solo con los demás, con la materia, con el mismo Ser Supremo, ¿verdad? Entonces, aprender a cerrar esas cuentas a través del poder del amor nos va a permitir también muchísimo ya no sentirnos tan como en ese tira y encoge con los demás, con la vida, con nosotros mismos, con lo que nos ha sucedido a través del viaje, ¿verdad? Y la idea es que entre más vayamos entendiendo qué es lo que está sucediendo internamente con nosotros, es que tenemos esa capacidad de poder soltar sin reprimir, sin guardar, sin, ¿verdad? Mantener esa espinita dentro, ¿verdad? En otras palabras, pudiendo perdonarnos a nosotros mismos y eventualmente perdonar a los demás también, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, algunas de esas cosas que en el hecho de muerte nos pueden afectar es no haber podido soltar algo que sucedió incluso, ¿verdad? Ni siquiera solamente una persona o una cosa material, ¿verdad? Y es que en realidad podríamos decir que entre más uno va viviendo, se da cuenta que la vida es, pero en como una especie ahí de, ¿cómo se llama estas estrellas fugaces, ¿verdad? Es rapidísima. Y entonces es muy, muy bonito poder darnos el chance de observar este proceso de sanación, ¿verdad? Que podemos de nuevo utilizar nuestros propios recursos internos para poder irlo sanando, ¿verdad? En otras palabras, poder ir soltando hasta lo que ya sucedió, ¿verdad? Y es que si uno ve a un niñito pequeñito, vive en el mero presente, ¿verdad? No agarra, no se acuerda de qué le hizo quién o qué, ¿verdad? Entre más va creciendo, ahí es donde empieza a crearse los contratos y todas las complicaciones de la vida, ¿verdad? Pero la idea es que entonces, si yo puedo eventualmente a través del perdón, por así decirlo, bendecirme a mí mismo, bendecir a los demás, tener buenos deseos para todos, para mí, empezando por ahí, ¿verdad? Porque ahí es donde todo comienza, esta relación. Eventualmente, ¿verdad? ¿Qué va a ser el resultado? Hasta una salud espiritual mejor, podríamos decir, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy que el poder del amor es como una especie de salud espiritual que nos va a permitir este, eh, enfrentar muchas de estas cosas que estamos hablando aquí. No vamos a hablar sobre una cosa específica del perdón y el soltar, son todas cosas que se pueden hablar como horas, ¿verdad? Pero vamos a como a tratar de profundizar más en cómo este proceso de sanación espiritual a través del amor nos va a poder permitirlo, practicarlo constantemente de una forma en que podamos tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y cuando uno piensa en salud, ¿en qué piensa? Piensa en, sí, ajá, el bienestar, sí, sí, pero entonces uno va al doctor y ¿qué le dicen que hay que hacer? Son dos cosas, básicamente.
para tener una vida saludable físicamente, ¿verdad? Hay que comer bien, ¿verdad? O sea, buena dieta, ¿verdad? Y hacer ejercicio. Esos son los dos grandes temas, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero de la dieta espiritual, ¿verdad? Porque probablemente ustedes ya lo hayan escuchado acá, pero es muy, muy importante qué tipo de alimentación estoy teniendo internamente. Y ustedes ya saben a qué me refiero, ¿verdad? ¿Cuál sería el alimento del alma o del espíritu o de yo, el ser, que constantemente estoy creando, consumiendo? Los pensamientos, ¿verdad? Entonces hablamos aquí de los pensamientos, la materia prima con que nosotros trabajamos en esta escuela, ¿verdad? Entonces, los tipos de pensamiento, ahí es el detalle, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una dieta saludable espiritualmente, estamos hablando de pensamientos de qué tipo? Puros, ¿verdad? Decimos aquí, os han escuchado mucho tal vez esa frase, pensamientos puros, porque un pensamiento puro tiene una calidad muy elevada, un nivel de vibracional muy alto, ¿verdad? Donde está basándose en algo que es eterno, que no tiene límites, ¿verdad? Mientras que un pensamiento, llamémosle impuro o negativo o incluso inútil, ¿verdad? Es un tipo de pensamiento que tiene un tipo de vibración mucho más bajo, que por lo tanto, digamos que el pensamiento puro es como una especie de bomba atómica que genera una experiencia tan linda interna, ¿verdad? Que nos llena y ya no necesitamos estar pensando más y más y más, ¿verdad? Mientras que el pensamiento inútil o negativo, ¿verdad? Cualquiera de los dos tipos, tienden a ser de una calidad mucho más baja, por lo cual acelera el proceso de creación donde yo estoy creando, necesitando crear más y más pensamientos de esa calidad, ¿verdad? Entonces, para poder tener una buena dieta de pensamientos puros, ¿verdad? Uno tiene que observarse mucho, ¿verdad? Proceso de observación donde yo estoy, de alguna forma, viendo qué es lo que estoy creando internamente, ¿verdad? Ustedes probablemente han escuchado que en esta escuela aquí nosotros tenemos clases todas las mañanas donde alimentamos nuestra mente con pensamientos puros. Y inmediatamente que uno escucha de algo que lo llena, probablemente ustedes también tengan sus propias prácticas de verdad, no sé, meditar o leer algo, qué sé yo, algo positivo, especialmente en las mañanas es súper bueno. Este, ¿Qué es lo que va sucediendo? Ahora estás dándole ese alimento a la mente para que durante el día puedas regresar a esos conceptos, a esas, llamémosles tal vez experiencias que tuviste en la mañana o alguna especie de, ¿verdad? Digámosle realización, decimos aquí, como de cosa que te va a hacer pensar positivamente, ¿verdad? Y esto entonces es como que lo que tú haces en las primeras horas de la mañana va a generar una especie de resonancia a través del día, ¿verdad? Porque decimos aquí que los primeros pensamientos del día son los que de alguna forma es como la bolita de nieve que va a generar una avalancha eventualmente, positiva o negativa dependiendo del pensamiento, ¿verdad? Entonces, es como que de alguna forma, desde la mañana estamos generando mantras, ¿verdad? ¿Saben qué es un mantra? Es como una frase que uno se repite, como una oración, ¿verdad? Entonces, mantra es algo que yo me repito, que yo me puedo repetir a mí mismo, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, ¿verdad? Consciente es genial porque entonces ahí yo tengo el control de qué es lo que quiero yo como decirme a mí mismo, ¿verdad? Pero muchas veces sucede inconscientemente también. Y esos son los que hay que todavía tenerles más atención, ¿verdad? Porque muchas veces nos decimos cosas o inútiles o negativas que nos pueden estar, por así diciendo, por así decirlo, creando fugas en nuestra conciencia, ¿verdad? Haciéndonos sentir, o no haciéndonos sentir, bajando nuestra energía, ¿verdad?
¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Como qué tipo de mantras. Pueden pensar, por ejemplo, en el día que podría yo estar habiéndome dicho, digamos, hoy o ayer o esta semana, que podría haber sido o muy positivo o no tan positivo, cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero que de alguna forma de ahí está generando algún impacto, ¿verdad? Y entre más me lo repito, ¿qué va pasando? Más el hábito fuerte se crea, ¿verdad? Qué cansado. Ujú. ¿Verdad? ¿Cómo se va a sentir uno si se repite eso una y otra vez en el día, ¿verdad? Sí, exacto. Ujú. ¿Alguna otra que se les ocurre? Qué tonta, ese es otro clásico, qué bruta, ¿verdad? Yo una vez que me lo dije así, con, ¿cómo se llama? Hablándolo, diciéndolo, ahí fue donde yo dije, uy, pero qué feo, ¿cómo me estoy diciendo yo eso a mí misma, ¿verdad? Es como una especie de boicoteo interno, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, yo les iba a sugerir que nos demos unos segundos. Si tienen donde escribir, está excelente. Si no, Neila puede darles una hojita y un lapicerito y en la casa ustedes también pueden hacerlo allí para que nos demos unos segundos para reflexionar si hay algunos de otros mantras que se nos ocurran, ¿verdad? Podemos incluso hacer dos columnas, los más positivos, los no tan positivos, digamos, aunque no le digamos negativos, ¿verdad? En otras palabras, los positivos sería como qué es lo bueno que hice yo, ¿verdad? Como qué es lo que bueno hay en mí, algo que yo haya visto, ¿verdad? Y los negativos, pues al contrario, ¿verdad? Es como la hablada interna que uno se hace, ¿verdad? Y lo que podemos hacer con los negativos o inútiles es que puedo darme una alternativa positiva para no dejarlo así, ¿verdad? Podríamos poner, digamos, si yo me digo, ay, es que yo no soy muy buena, entonces, ¿qué me voy a decir cuando me diga eso a mí, ¿verdad? O si estoy muy cansada o así, ¿verdad? Pero que me lo vaya a creer, no nomás así cambiar lo positivo en negativo. O sea, tengo que darle como un trasfondo ahí que sea creíble, digámosle, ¿verdad? Puedo basarlo en alguna otra experiencia en que yo hice lo contrario o ser creativa. Anterior, en el pasado, que yo practiqué lo contrario a lo negativo, ¿verdad? O si nunca se me ha ocurrido algo contrario positivo, entonces ahorita crear algo, ¿verdad? ¿Cómo les va? Veo escribiendo bastante. Entonces, tal vez por ahí, si estás valorando el tiempo, pero estás más bien viendo que no te hace suficiente, si lo valoras en este instante, qué sentirías sobre el tiempo de una forma positiva y no negativa?
Ahí te estaba respondiendo. El resto todo bien. Sí se les ocurren alternativas. Es que son muy cargas aquí. Excelente. Y si quieren en la casa pueden seguir, pero vamos a continuar porque podríamos seguir un largo rato, ¿verdad? Y es que la idea es que entender que estos tipos de mantras o habladas que nos hacemos, positivas o negativas, bueno, las negativas más bien, crean cargas internas, como ustedes ya se van dando cuenta, porque uno se lo repite y cada vez como que se vuelve algo que lo va aplastando a uno más, ¿verdad? Ya sea a través de no sentirse no, que algo no está faltando en uno o en la vida, ¿verdad? Sí, conmigo mismo. Porque de ahí es como boicotearse, ¿verdad? Es una muy buena pregunta, de hecho. O sea, lo que pasa es que cuando lo pensamos no estamos haciéndolo con mal, ¿verdad? Nada más que estamos viendo de una forma muy limitada, ¿verdad? Por costumbre. Ujú. Ajá. Tal vez es porque uno siente que no tiene otra opción en ese instante, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tal que no tiene una opción uno, ¿verdad? ¿Qué tal si uno empieza a crear las opciones ya, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, lo que estamos como proponiendo aquí es que somos los creadores de nuestra realidad. No creamos lo que sucede afuera, pero como yo veo las cosas, eso sí lo creo yo, ¿verdad? Entonces puedo cambiar mi perspectiva de las cosas y tal vez hasta la realidad física vaya cambiando de acuerdo a cómo mi perspectiva cambia, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 no, está excelente lo que uno se le ocurra, ¿verdad? Yo ahorita les iba a dar mis propios trucos también, pero claro, y así compartimos, ¿verdad? Está bueno. De hecho, en nuestras clases de la mañana, uno de los trucos que alguien se hacía como al inicio, cuando estaban estos dos vivos, ¿verdad? Era atarse un nudito en el vestido, ¿verdad? Un nudito, sí, como para que cada vez que uno veía el nudito, acordarse de lo que sea que uno quería acordarse, ¿verdad? Porque es que uno pasa como una especie como de letargo ahí, ¿verdad? De hábito, donde uno se cae en las rutinas y ya no está con ese poder de controlar, de sentirse que, de que el poder está en mis manos, de crear, ¿verdad? Entonces es como ir rompiendo ese olvido a través de recordar algo que para mí es importante, ¿verdad? Y otra cosa, ¿cómo te llamas? Laura, que Laura estaba mencionando que me recordó que es el otro punto que iba a mencionar, esas pausas que estabas mencionando, ¿verdad? Yo siento que es súper importante, y ahorita vamos a hablar de las pausas, porque otro de los hábitos que ya mencioné al inicio, de cuando la calidad del pensamiento no es muy elevada, es ese aceleramiento mental que sucede, ¿verdad? Donde estoy yo pensando demasiado, decimos aquí, ¿verdad? Porque entonces es como que una cosa trajo otra, es como un encadenamiento, ¿verdad? Donde empieza uno a dudar o, ¿verdad? Las preguntas sobre alguna cosa me lleva a dudar sobre mí, ¿verdad? Y cae uno como una especie ahí de espiral muy negativa muchas veces, ¿verdad? O se deja llevar por formas de pensamiento viejo o de lo que uno escucha afuera, que también es muy pegajoso y negativo a veces, ¿verdad? En las redes, exacto, en las noticias, lo que sea, ¿verdad? En el trabajo. Entonces, todo eso es muy importante poner atención, porque ¿qué pasa cuando uno piensa así demasiado acelerado? Y está, y no tiene como ese, ¿verdad? Primero olvida que mi realidad está aquí, ¿verdad? Que yo tengo el poder, pero también
reacciona, pero en dos, pues me reacciona casi que antes de la acción, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que decimos aquí que son como botones? O sea, algo sucede y ya estoy como programado a hacer esto, ¿verdad? Y ni me di cuenta, y eso es el peligro muy grande, el no darse cuenta de las reacciones. Entonces, lo que queremos evitar también con esta dieta de pensamientos puros es tener que caer en eso. Por eso les decía, ¿cómo identificar si mi pensamiento es de alta vibración o de baja vibración? El efecto que viene después. Porque un efecto positivo de un pensamiento puro, les decía, es como una bomba que me llena y casi que me hace pensar menos, ¿verdad? Como ¿qué digo yo que me llena? Me hace sentir tranquilo o satisfecho o feliz, algo positivo como que te hace sentarte en ese pensamiento ahí un rato, ¿verdad? Que un pensamiento inútil o negativo trae toda una progenie detrás, ¿verdad? Que como que hace una expansión muy grande de algo que no necesitaba tal vez ser tan expansivo, ¿verdad? O tan grande, ¿verdad? Entonces, ahí es donde les decía yo que emergen dudas, emergen muchas veces deseos de que los demás deberían ser así o de que por qué no se me respeta, ¿verdad? Todas esas preguntas internas que nos hacemos o expectativas que tenemos, ¿verdad? Cosas que no nos hacen sentir llenos, al contrario, nos hacen querer más o de los demás o del mundo, ¿verdad? De las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Entonces, por eso esas pausas son tan importantes. Y de hecho, no sé si han escuchado que hoy en día cuando se habla de salud, una de las cosas que está muy de moda es, ¿las qué? Ah, bueno, ustedes ya están pensando internamente, yo estoy hablando de salud. Ah, bueno, tal vez en salud también. Hablan de pausas. Bueno, yo iba a hablar de... Ah, bueno, también eso, sí, sí, es muy cierto, sí. Como yo estaba en la dieta, yo estaba pensando en una cosa que se puso muy de moda, que es el ayuno. No sé si han escuchado. Porque, ajá, que habla la gente que come demasiado, entonces no puede ni digerir lo que come, entonces hasta hablan de que periodos largos de no ingesta de alimentos permite que uno pueda, que el sistema procese todo lo que tiene que procesar, ¿verdad? Entonces, esas pausas que yo pensaba en términos de salud o de dieta, más bien, es que uno pueda de verdad, lo que ustedes ya están mencionando, darse un momentito para observar, ¿verdad? Para incluso considerar qué decisiones estoy yo tomando, porque a veces hasta tomamos decisiones y ni nos damos cuenta que estamos tomando decisiones, ¿verdad? Todo es tan automático, tan subconsciente, no, tan inconsciente, más bien es lo que iba a decir, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo, Laura? Ujú, es cierto. Ujú, eso. Ujú. Sí, es cierto. Y de hecho, en una de las clases que se nos dio una vez en la mañana hablaban de que está el tipo de alimento que no es recomendable, que es uno que te hace querer más, como la comida frita o así, o las harinas que crean azúcares y que uno quiere más y más, o sea, te hace adicto, ¿verdad? O luego está el tipo de alimento que ya está no muy fresco, entonces ya no tiene tanta cuestión nutritiva, ¿verdad? Entonces podríamos ver los pensamientos de ese tipo también, o hay unos que nos hacen depender así de esa cadena de pensar mucho, ¿verdad? Otros que ya no tienen esa calidad y que no, ¿verdad? No tienen ese valor. Entonces, eso es con respecto a cómo estamos alimentando la mente, ¿verdad? Y otra práctica quería sugerirles que nos podría ayudar a revisar es cuáles reacciones comunes tengo yo automáticas que podría ahorita tal vez pensar al respecto que siento que no quisiera para mí, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Verdad? Cuando uno dice, ay, lo hice sin pensar. Pero tal vez internamente, también hay externas, ¿verdad? Pero en términos del ser, ¿verdad?
No está tan fácil de ver. Ajá, ujú, ujú. Bueno, es bueno notarlo porque entonces ahorita podemos empezar a pensar también cómo me gustaría reaccionar, ¿verdad? Porque primero todo empieza con responder, o sea, uno tiene que enseñar, y una vez que uno crea un hábito, ¿verdad? ¿Cómo lo desaprende? Aprendiendo otro. Bueno, que en realidad aprendiendo, digámosle, reaprendiendo, porque todos de niños o de chiquitos, pequeñitos, teníamos hábitos muy puros, muy positivos, ¿verdad? Entonces es como refrescar eso que ya yo sé, pero que de ahí al aprender lo contrario se me olvidó, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué otro hábito podría yo empezar a conscientemente responder con eso para que eventualmente, más bien, no hábito, responder para que eventualmente se vuelva un hábito, ¿verdad? O sea, que pueda reaccionar así ante ciertas situaciones que tal vez puede ser que normalmente me preocuparía, por así decirlo, ¿verdad? Sí, entonces eso es algo que yo tengo que ir descubriendo cómo quiero yo, porque yo les puedo decir ahorita, pero de cada quien escoge lo que quiere, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo reaccionar ante ciertas situaciones, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de otro ejercicio, bueno, del ejercicio. Ya entramos, no hemos entrado al ejercicio, pero tienen ideas, ¿verdad? O sea, es bueno seguir, dejarlo esto como una tarea para esta semana, por así decirlo, para seguir pensando al respecto. Porque la otra situación, aparte de la dieta, es el ejercicio, ¿verdad? Aquí también en Brahma Kumaris tenemos otra práctica que es muy buena, este, que de hecho es una cosa que Daddy Yankee, que ya han escuchado la del libro, ¿verdad? Siempre decía y que yo siento que fue una forma tan fantástica de resumirlo todo, ¿verdad? Ella siempre hacía tres cosas, ¿verdad? Yo se lo mencioné la vez pasada. Decía Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Decía, ¿qué significan los tres Om Shantis? Uno, ¿quién soy yo? Dos, ¿de dónde vengo? Y tres, ¿a quién pertenezco? ¿Verdad? Entonces, ese ejercicio mental que yo puedo empezar a hacer, o tal vez ya ustedes practiquen un poco eso, es hacerme esa pregunta constantemente. ¿Quién soy yo? Puedo empezar de ahí. Porque normalmente cuando viene una situación o cuando estamos en estos ambientes que estabas mencionando ahora, ¿verdad? Normales, llenos, cargados de muchas cosas, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que podría sacarme de ahí? Lo que me mete ahí es primero cómo yo me estoy viendo a mí misma, ¿verdad? Si estoy como, ¿cómo se dice? Como localizándome, no, ¿cómo se dice? Posicionándome similarmente a los demás, ¿verdad? Con ese tipo de conciencia, ¿verdad? De una forma limitada. No es que sea totalmente negativo, pero de alguna u otra forma tiene límites, tiene un techito, ¿verdad? Y entonces hasta cierto punto ya está, no me saca de ahí, no voy más arriba, ¿verdad? Entonces, una práctica muy buena es tratar de, ¿verdad? Yo lo que he estado haciendo esta semana, por ejemplo, es crear una frase secreta, le digo yo, una palabra secreta. Entonces, de las clases de la mañana, ¿verdad? Si hay alguna cosa que resonó conmigo muchísimo, ¿verdad? Ojalá fuera solo una palabra, pero si no una frase, ¿verdad? Entonces me la repito, como ese mantra que empiezo a creer, ¿verdad? Una afirmación se dice también, ¿verdad? Y entonces durante el día, cuando ya estoy en los ambientes laborales o así, ¿cuál era la frase secreta? ¿Cuál era? ¿Cuál era la palabra secreta? ¿Verdad? Y eso puede funcionar como esa bomba atómica que en el día me puede llegar a sacar de lo que sea que yo me estaba sintiendo que era en ese instante, ¿verdad? Que puede ser algo que no sea tan negativo como decirme yo soy mujer, pero aún así tiene un poco de límites verme así comparado con yo soy un algo, ¿verdad?
o yo soy, qué sé yo, de tal calidad laboral hasta aquí, ¿verdad? Cualquier límite que nos pongamos de uno u otro lado, ¿verdad? O tengo tal capacidad de qué sé yo, de tolerar y hasta aquí llegué, ¿verdad? Todo eso relacionado con tal vez Marcela o la historia de Marcela o lo que le sucedió a Marcela, mi nombre. Este, entonces, como que el ejercicio puede ser yo ese día crearme una especie de, llamémosle autorrespeto, ¿verdad? Que yo mismo me pueda personalizar para ese día, ¿verdad? Por ejemplo, este, hay unos muy poderosos, ¿verdad? Yo les aconsejo que agarren tal vez de nuestro sitio web o de algún libro, ¿verdad? Levantarse y crear esa palabra secreta donde yo me pueda, o una frase, ¿verdad? Donde yo me pueda repetir durante el día como una especie como de cable de ayuda, ¿verdad? Para sacarme de las situaciones, ¿verdad? El ejemplo que le ibas a decir es que muchas veces, bueno, decimos que Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería yo con respecto a eso, con respecto a esa idea? Si yo me considero hijo de Dios, entonces yo sería un todopoderosito, ¿verdad? Entonces, por así decirlo, ¿verdad? Cada vez que yo pueda, de alguna forma, crearme métodos para poder, generar algún tipo de práctica interna, ¿verdad? Porque si no, entonces llego siempre a esa conciencia anterior de que, ay, pobrecita Marcela, es que tiene estas deficiencias o tales debilidades y le cuesta lo otro y por ahí mejor ni se meta, ¿verdad? Entonces, poder, por ejemplo, yo siento que de las más poderosas de esos autorrespetos están relacionadas a la que les acabo de decir, a una relación con respecto al creador o al ser supremo o a esta energía más grande que nosotros, que yo pueda sentirme relacionado a ella, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo me fascina sentir que Dios tiene un corazón generoso, que es misericordioso, bueno, entonces, ¿cómo soy yo como hijo de ese ser, ¿verdad? O sea, de alguna forma extraer algo positivo del Supremo hacia mí, ¿verdad? Como extrapolarlo hacia mí. Eso puede de alguna forma subir de una forma muy pura, positiva, mi respeto, ¿verdad? Hacia mí mismo. Ujú, ujú. Y cada semana puedo cambiarla, ¿verdad? O sea, incluso si la pongo escrita en algún lugar, puedo escribir al respecto. Ujú. De hecho, eso les decía, yo les compartí la otra vez, eso hice yo la semana antepasada. Yo puse alarmas con frases también, ¿verdad? Alarmas en el celular y entonces le suena a uno y se viene la frase, ¿verdad? Como uno quiera, hay que ser creativo, ¿verdad? Porque sí, si no nos jala todo lo que está sucediendo afuera, ¿verdad? Y precisamente la práctica que les iba a sugerir sobre esto es que lo hagamos ya en un momentito. ¿Cómo? Pensemos en situaciones que tal vez yo siento que yo me hago muy débil, ¿verdad? O que me siento débil ante esa situación, ¿verdad? ¿Cómo quiero verme en esas situaciones? Para que entonces hagamos ahorita un ejercicio. O sea, que escribamos cómo quiero verme. ¿Qué autoestima o autorrespeto espiritual quiero tener cuando esas situaciones vienen, ¿verdad? O cuando tal persona viene que me hace sentir así, ¿verdad? Y lo puedo escribir así como soy, bla, 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 ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Porque eso tiene mucho poder, ya verme a mí misma y cuando me ve a mí misma diciendo soy, bla, 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 ¿verdad? Y podemos seguir en la casa también, escribiendo otras.
De hecho, hasta imagínense qué poderoso, es como una bendición que uno se da a uno mismo, ¿verdad? Tal vez. O cuando me sienta tan débil que no veo ni para adelante ni para atrás, visualizar el Ser Supremo enfrente que me da una bendición. Puede ser otra, ¿verdad? Y escribirla, como que si Él me la está diciendo, ¿verdad? Ujú. Y es que al fin y al cabo, ¿verdad? El único que se puede proteger entre toda la negatividad interna y externa soy yo, ¿verdad? Y tomar la ayuda de la fuente suprema también, ¿verdad? Y es que al fin y al cabo, como les decía también, la meta que tenemos acá es que yo pueda partir de este mundo como vine, en paz, ¿verdad? Sin problemas, sin pesos, sin nada que me haga sentir, ¿cómo decirlo? Sí, complicada, sufriendo, ¿verdad? Y muchas de las razones por las cuales a veces eso sucede es porque nos cuesta soltar, como les decía antes, a las personas o a las cosas, ¿verdad? Entonces, una de las prácticas que vamos a sugerir hoy, que es muy hermosa y que estábamos explorando ayer aquí, es poder dar ese regalo de la cooperación a los demás. Hablábamos antes, al principio, más de lo que es interno, ¿verdad? De cómo manejar uno sus propios rollos internos, por así decirlo. Pero ahora hablemos un poco hacia afuera, ¿verdad? Porque cuando estamos en las relaciones con el mundo, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué es lo que complica las relaciones? Cuando yo veo a los demás de qué forma, ¿verdad? O cuando los demás me ven a mí de qué forma, de una forma muy baja, ¿verdad? Negativa, donde yo estoy viendo debilidades o los demás están viendo mis defectos, ¿verdad? Entonces hablábamos ayer en la clase que es muy hermosa esta práctica de poder dar ese regalo de cooperación, de yo poder, perdón, dar y tomar solo cosas positivas, o sea, de que yo de alguna forma me enfoque en ver solamente cualidades de los demás. Si yo me pongo terco así, de solamente tener esa como actitud ante la vida y esa visión de que aunque los demás se me presenten como cartas de todas sus debilidades enfrente, yo haga lo imposible por buscar una cualidad de alguien, ¿verdad? No solamente estoy ayudando a que esa persona siempre despierte esa cualidad en sí mismo, ¿verdad? Pero yo mismo estoy de alguna forma embebiendo, decimos aquí, o eh, despertando esa cualidad en mí también, ¿verdad? Entonces, incluso cuando alguien viene enfrente mío, digamos, con alguna debilidad, ¿verdad? Yo puedo transformar eso, es lo que decíamos que me fascinó. Por ejemplo, si alguien se preocupa mucho enfrente mío, ¿verdad? Digo, no enfrente literalmente, pero digo yo, si estoy en una situación donde yo siento que esa persona está lidiando con mucha preocupación, ¿verdad? Este, ¿Qué era lo que estaba yo pensando? Ah, sí, sí, bueno, de lo contrario, ¿qué sería? Darle poder a esta persona, sentir valentía, o sea, que yo pueda de alguna forma dar el regalo de la valentía a los demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, más bien esto era hacia el miedo, ¿verdad? Que estaba yo pensando. Si alguien está con mucho miedo, ¿verdad? Entonces que yo pueda de alguna forma regalar valentía. Entonces, ¿cómo es que se regala la valentía? ¿Verdad? Yo siendo valiente, ¿verdad? Visualizándome a mí mismo enfrente de esa situación con muchísimo amor, ¿verdad? Porque ese ¿qué es lo que nos permite sacar algo positivo dentro de nosotros en esos momentos? El sentir mucha compasión, el sentir amor, ¿verdad? El sentir misericordia hacia mí, hacia los demás, sabiendo que uno siempre quiere lo mejor, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo pudiera de alguna forma sentirme que el valor mío pueda ser como una especie de energía contagiosa hacia los demás, que puedan de alguna forma inspirar a esa persona a ya no sentir miedo en ese instante y que por lo menos mientras esté en mi compañía,
sienta esa, digámosle, ese frescor de la valentía mía o esa protección o ese regalo, como les digo, ¿verdad? Entonces, puede ser como una cosa muy hermosa que yo puedo de alguna forma donar. Y entre más yo lo despierte en mí, no solamente la otra persona lo puede sentir, pero más se va multiplicando en mí, ¿verdad? Porque ustedes se han dado cuenta que cuando uno tiene como un deseo muy puro hacia alguien, como que se hace como más natural, más fácil, ¿verdad? Tal vez incluso yo también tengo mis miedos, ¿verdad? Pero cuando hay como esa, digámosle, esa actitud muy pura, ¿verdad? De que, ay, yo quiero que esa persona esté, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Valiente ante esa cosa que está sucediendo, hasta que más fácil le sale a uno, ¿verdad? Y precisamente estamos mañana celebrando el 60 aniversario de la partida de esta persona. Que fue la como la número 2 de Brahma Kumaris desde el puro inicio, ¿verdad? Ella se llamaba Radhe, pero nosotros en esta escuela la conocemos como Mama porque desde que ella existió, ¿verdad? Desde el inicio, ella era como la mamá de todos. De hecho, en la época de ella le empezaron a decir mamá, todos los que estaban, no importaba la edad, ella era jovencísima, ella tenía como, no me acuerdo si 19, algo así cuando llegó, no, más chiquitita, 16 o algo así, pero ya en cierto momento donde ya habían como un grupo establecido de 300 personas, ¿verdad? En ese momento es que ella se volvió mamá y hasta la mamá propia de ella le llamaba mamá. ¿Y por qué? Era porque ella tenía ese poder de amor tan grande, ¿verdad? Que era como una fuerza, era como un poder de verdad que elevaba a todos, los levantaba encima. Ella era como la primera administradora de Brahma Kumaris, por así decirlo, ¿verdad? Donde había muchas tareas prácticas que hacer, desde dar tareas a cada uno, porque imagínense, eran como 300 personas que vivían juntas al inicio en un lugar como de, digamos, de retiros, por así decirlo, ¿verdad? Pero donde vivían ahí. Y ella era la que no solamente pues organizaba que todos comieran, que todos tuvieran de una vida bien, pero que se daban las clases, ¿verdad? Muchas cosas logísticas, prácticas que habían que hacerse. Y lo que cuentan los que todavía están vivos, de los que la conocieron a ella, es que ella era una persona que nunca nadie sentía que le estaban diciendo, regañando o instruyendo a que hiciera las cosas de una forma, a pesar de que ella era la administradora. O sea, obviamente ella tenía que corregir, pero lo hacía de una forma tan amorosa que nadie nunca sentía que estaba siendo como regañado, corregido, aplastado o nada, ¿verdad? Ella lo hacía con un gran poder del amor, ¿verdad? Y era mucho porque ella practicó esto que estamos hablando de ese regalo, de que ella empoderaba a las personas dándose cuenta qué era lo que necesitaban en ese instante, ¿verdad? Y dándole con esos buenos deseos y esa buena energía pura y ese poder que ella inculcaba en sí misma, la capacidad de esa persona de alguna forma, o podemos decir, la capacidad que ya tiene cada uno dentro de sí, pero que ese potencial tiene que ser como despertado, ¿verdad? Exacto, y eso se hace a través de la visión, de la actitud que yo tengo hacia mí, hacia los demás, ¿verdad? Eso genera todo un proceso interno de conciencia muy interesante, ¿verdad? Entonces, es muy bonito porque decimos nosotros que si de verdad yo quiero, por así decirlo, ser digno ante los ojos de Dios, o sea, quiero sentirme que yo quiero todo de Dios, ¿verdad? Bueno, y no voy a querer que todos los demás también puedan tener lo que yo tengo, ¿verdad? O sea, ¿quién me hace a mí para que los demás, yo sí, los demás no, ¿verdad? O sea, si hasta los casos más difíciles de gente que yo conozca, que yo digo, ay, es que no sé ni cómo por dónde, ¿verdad? Si yo puedo recordar eso, ¿verdad? De que no debería nadie nunca quedarse, ¿verdad? Que es una de las cosas que aprendemos aquí también, atrás, que todos deberíamos ir. O sea, que yo de alguna forma me vuelva como mamá, una mamá de todos los que están a mi alrededor. Porque una mamá, ¿qué características tiene? Ella quiere que todos
¿verdad? ¿Qué va a querer de sus hijos? Ustedes probablemente lo saben más que yo, ¿verdad? Que vayan adelante más arriba que ella, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra forma, si yo puedo sacar ese poder maternal, no importa si esté en cuerpo de mujer o no, ¿verdad? Pero que el alma tiene esa capacidad, ¿verdad? No importa si seamos madres o si seamos hombres en cuerpos de hombres, no importa, ¿verdad? La cuestión es que yo pueda despertar eso dentro de mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si para terminar hacemos una práctica de meditación donde vamos como a practicar esto que acaba yo de decir un poquito, que es de poder sentirnos que podemos dar este regalo al poder sentirlo dentro de nosotros mismos? ¿Les parece? Entonces, Nela nos va a poner una musiquita y vamos a dejar el papelito que tenemos ahí, vamos a respirar profundamente. Y vamos a retomar esta idea del viaje con el que empezamos. Imaginarnos que estamos en un momento de nuestras vidas donde tenemos este equipaje mental y emocional que cargamos con nosotros. Podría incluso visualizar a las personas, las situaciones del pasado como objetos o como imágenes. Y si hay preocupaciones, o arrepentimientos o problemas sin resolver. Los visualizo como algún tipo de imagen o objeto que está en esta maleta interna de mi mente. Y cómo me he acostumbrado a cargar esta maleta y lo cansado que me ha hecho sentirme. Así que tomo un instante para desempacar y cada una de esas imágenes u objetos voy a identificarlos, identificar la emoción que generan, el peso. Y voy a imaginar que lo transformo en un pequeñito punto de luz. Me dejo sentir a mí mismo como ese todopoderosito, hijo del Todopoderoso, quien me presta esa varita mágica de encoger esa expansión inútil o negativa y transformarla en un punto. Observo cómo cada uno de esos puntos de luz se van disolviendo afuera de mí y mi mente se va haciendo más liviana, ligera. Imagino a esa persona o situación como un punto de luz y la varita mágica son mis pensamientos
de comprensión, de perdón, de bendiciones, que me envío primero a mí mismo y luego al mundo. E imagino que mi corazón puro tiene ese poder grande de hacer esas cosas grandes en nada. Observo cómo estas lucecitas, estos puntos, van creando una aura protectora y sanadora a respuesta de ese corazón puro. Me dejo sentir la calidez, el amor que emana mi corazón, que alivia las heridas del pasado y sanan cualquier cicatriz. Y solo queda agradecimiento. Respiro profundamente ese agradecimiento de lo aprendido, de lo compartido, y me dejo experimentar tan liviano en el corazón, en la mente, y abro los ojos y regreso. Om Shanti. Muchas gracias por compartir con nosotros. No sé si tenían alguna cosa más que querían compartir o están bien así. Claro, muy linda. Decía, amar y ser amado es un estado elevado de la mente en el que hay aceptación sin juicio, respeto sin medidas y donde hay cuidado y atención sin buscar recompensa. ¿Y a quién pertenezco?